Uno tiene que ver con la emisión monetaria, con la contracción monetaria, justamente como una suerte de ancla a la inflación. Es un textual que va a analizar María Castiglione con nosotros. Gracias, María, por haber venido. Está Facundo Nehamkins también. Y si les parece, compartimos los dichos del presidente y abrimos la charla. Lo que va a implicar es que se va a frenar la emisión de dinero por pasivos remunerados. Al mismo tiempo, otra cosa que vamos a hacer y que estamos trabajando es en una reforma del sistema financiero para ir a un sistema integrado con el mercado de capitales, y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Bueno, habría que primero bajarlo un poco, ¿no? Al castellano. La cuestión más técnica, y después también me quedé pensando con esto de, bueno, son los propios individuos los que tienen que ir al colchón. Bueno, de hecho está sucediendo, a pesar de que todavía hay cepo y demás, por las dificultades que tiene mucha gente para llegar a cumplir con todos los compromisos y los pagos, de cambiar los dólares que pudo haber ahorrado en algún otro momento. María, ¿nos puedes traducir un poco qué dijo el presidente? Mira, efectivamente, buenas tardes primero a hola, todos. Hola. Lo escuché atentamente y parte de su discurso yo lo entendí, pero parecía una clase de la facultad, o sea que obviamente que hay que bajarlo a tierra. Yo diría que acá hay dos cuestiones. La primera es la discusión sobre los dólares del colchón, como vos bien mencionabas. Hay una parte que es cierto de argentinos que tenían ahorros en el colchón, que es el refugio más común en Argentina, frente a que los pesos se nos evaporan con la inflación y que la gente los guarda como ahorro. Pero también es cierto que mucha gente, y sobre todo el último año, compró dólares como factor de protección ante el cambio, que no sabíamos a dónde iba a parar, si había hiper, qué iba a pasar con el tipo de cambio, etcétera, pero que en realidad no era ahorro, era el manejo de la liquidez. Lo que pasa que en Argentina, claro, o sea, en otra parte del mundo nos mirarían con cara rara. Estás haciendo tu manejo de la liquidez de corto plazo yendo a comprar otra divisa, ¿no? Entonces eso también ocurre, ¿no? Y está pasando. Pero al margen de eso, el mensaje de Milei, o la lectura por lo menos que hago, es... El primer punto es la emisión monetaria, o sea, emitir más pesos de lo que la gente necesita es lo que nos llevó a que justamente el peso perdiera valor sistemáticamente, y ese proceso se acentuó en el último tiempo, donde el gobierno abusó de la emisión monetaria porque era la única manera de financiar un déficit fiscal que fue exponencial en el último tiempo. Esos pesos que inyectó en la economía, que la gente no quería, es lo que provocaba al final que esa ilusión de que haya más actividad se tradujo en que en realidad no hubo más actividad y lo que hubo es más inflación, ¿no? Y obviamente cuando pasa eso, los ingresos siempre están atrás de la inflación y por eso la gente está peor, obviamente, ¿no? Pero en paralelo, yo diría, esos pesos que inyectó los tuvo que el Banco Central absorber para que no fuera peor aún el resultado. Claro, sí. Pero esos pesos, para retenerlos, devengaban un interés. Es decir, el Banco Central le decía a los bancos, yo te pago una tasa de interés, así que dame los pesos. Entonces los bancos, ¿qué hacían? Ofrecían una tasa de interés bastante interesante para que la gente retuviera parte de esos pesos y no fueran a otra cosa y no se fueran a inflación. Y obviamente lo podían hacer porque de atrás estaba el Banco Central que le pagaba. Bueno, esos pesos, cuando él habla de la emisión de pases pasivos, son esos pesos que tiene que emitir todo el tiempo por los intereses que generan esos mismos pesos guardados, ¿no? Claro. Es una fuente de emisión que se llama endógena técnicamente, sí, sí, ¿no? Que es menos mala que la exógena. Es menos mala, pero es una consecuencia. Sí, ¿Cuál es el problema? Que están ahí. Y que eventualmente, si vos abrís el cepo y la gente desconfía, se saca esos pesos encima rápidamente, dice, al banco le dice, che, no quiero más guardar en plazo fijo, dame la plata, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, dame los pesos, y esos pesos entran en circulación y te genera un shock inflacionario, ¿no? Ahora, te puedo hacer una pregunta que tengo una duda hace un montón, y ayer lo hablaba con Martín Tetaz. En un contexto de alta inflación, donde tenés cierta volatilidad en el mercado cambiario, la receta clásica es subir la tasa de interés, ¿no? Y acá lo que han hecho es bajar la tasa de interés, tenemos tasa de interés negativa. Tetaz me dio una explicación que es porque no quieren que los precios se desplomen tan rápidamente. No sé, porque si no escucha a Caputo dice, no, él quiere que se desplome. Pero ¿cómo se conjugan esas variables económicas? Bueno, yo lo que creo acá es, acá hay un análisis que en Argentina, justamente como hablamos, la gente mira el dólar, entonces la mirada que hay que hacer es, el que está en pesos dice, ¿qué hago?
¿a qué tasa estoy dispuesto a guardar a plazo fijo? Si comparo contra lo que creo que va a pasar con el dólar, porque en definitiva es el principal rival. Más allá de que contra la inflación perdemos. Si sí, perdemos más allá de que ahora está estable, ¿no? Claro, el justamente. dólar. Lleva Si la gente, varios meses de estabilidad. El dólar financiero bajó y si la gente cree que en el corto plazo no va a haber un salto del tipo de cambio oficial, la verdad que igual hago negocio, aunque sea peor, guardándolo en un plazo fijo. Entonces no tiene sentido tener una tasa de interés tan alta, que hoy es un problema porque te genera esa emisión endógena de la que hablé recién es mucho más grande cuanto más alta es la tasa de interés, ¿se entiende? Sí. Y la forma genuina de resolver este problema es con que el gobierno, teniendo su presión fiscal, vaya con esos pesos y cancele las deudas. Esa es la manera genuina, lo que pasa es que no es tan rápida. Claro, ayer también me llamó la atención que el presidente Milei, en esto que vos decías, es cierto que muchos párrafos fueron casi como para un claustro, ¿no? de economía y quizá difíciles de entender, pero en algún momento dijo algo que me resultó interesante, no sé a qué economista se refería, pero fue muy despreciativo con muchos economistas que están hablando del atraso cambiario, ¿no? Del atraso del dólar. Y él fue muy crítico con esos pronósticos y diagnósticos que se escuchan con frecuencia de muchos colegas tuyos, María. Bueno, si querés te termino de contestar lo anterior y te respondo dale, esto dale, también, dale. que me parece muy interesante, pues está muy ligado una cosa a la otra. Entonces, cuando Milei habla de no vamos a emitir más, está diciendo el gobierno no va a pedirle prestado nunca más un peso, pero ni directa ni indirectamente. Y en paralelo quiere resolver el problema de los pases pasivos. Una parte de eso se puede resolver con estos bonos, porque hay una parte de los plazos fijos guardados en pesos, que son los pesos que tenían las empresas que importaban y no pudieron pagar las importaciones. Ese es un proceso que se va a ir resolviendo. ¿Esos que son los BOPREAL? Claro, los BOPREAL. Lo que pasa es que no se saldó todo absolutamente No, claro. todavía, porque los BOPREAL eran menos que toda la deuda de importadores. Y el otro tema es decir, bueno, yo en realidad no quiero que hayan más pesos en la economía. Y esto, si no hay más pesos en la economía y la gente quiere más pesos, bajan los precios. Esa es la manera de que los precios bajen. Eso es, digamos, teoría macro 1, que es lo que veo en la facultad. Sí. Pero eso es una realidad. O sea, ayudar a que, él habló en un momento, no convalidar monetariamente. ¿Qué significa eso? Si no hay pesos, la gente, la empresa que no vende porque pensó que el dólar iba a subir, que no iba a poder pagar las importaciones, que la inflación iba a ser más alta de lo que es, porque es altísima, pero está siendo más baja de lo que por ahí la mayoría creía. Bueno, entonces los precios que yo puse en realidad, a esos precios no vendo, tengo que bajarlos. Algunos no tienen margen, pero muchos otros sí, pero no por maldad. Porque son años de una economía donde estabas esperando cuándo venía el próximo control de precios, el próximo tope, la próxima prohibición a importar, y no estamos acostumbrados a que digamos, la oferta y la demanda funcionen. Esa es una realidad. Ese es un proceso. Y creo que el mundo moderno, no tenemos experiencias de planes de estabilización tan fuertes, porque hace mucho que no hay países con tanta inflación, salvo Venezuela o Argentina. Cuando uno estudia los planes de estabilización eran en otra época. Hoy la gente agarra Mercado Libre, entra a otro lado, entra a una página de internet y puede comparar precios. Pero ¿qué necesitas? Un horizonte mínimo de estabilidad. Ahora llevamos 100 días con un tipo de cambio que se acomodó al oficial, que los financieros están bajando, eso nos da un marco de estabilidad. Al principio todo el mundo decía, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Y ahí ato tu pregunta, Débora. ¿Me contestás en un segundo Sí, qué pasa con el tipo de cambio? Porque vos hablabas de la expectativa devaluatoria también, y el presidente Milei ayer fue muy crítico de economistas que hablan de atraso cambiario. Así que en un segundo le preguntamos eso a María y también a Facundo Nehamkins por esto otro que dijo Javier Milei respecto de la elección 2025, que van a hacer una mejor performance electoral incluso que la que lo llevó a la presidencia y que muchas de las reformas vendrán luego de ello. Pero nos está llamando Cristian Martin.